Existen un montón de agujas diferentes en el mercado para hacer ganchillo. Vamos a distinguirlas sobre todo por el grosor, que es lo más importante, y luego por cómo estén fabricadas, la forma, si tienen mango o no, el material del que están hechas y cosas de ese estilo. Bueno, luego cosas más estéticas como puede ser el color, por ejemplo. Entonces, lo más importante es el grosor. Vais a ver que todas las agujas de ganchillo tienen indicado el grosor en algún lado. Esta, por ejemplo, es de 2,5 milímetros. Luego tenemos esta, que creo que es la más grande que tengo, que es de 12. Luego tenemos, por ejemplo, esta de 7 con mango. Tenemos esta, creo que es la más pequeñita que tengo yo, de 1,1. ¿Veis? Aquí está indicado el 1,1, pero veis el ganchillo, lo chiquilín que es. Y bueno, así diferentes tipos de tamaños. ¿Cómo vamos a elegir la aguja que queremos con el grosor perfecto? Bueno, os podéis hacer una idea, os podéis imaginar que el grosor de la aguja que vamos a elegir tiene que ir en concordancia con el grosor del hilo que vamos a utilizar. Entonces, en los ovillos, normalmente el fabricante, en la etiqueta, nos indica cuál es el grosor adecuado para cada tipo de hilo. Por ejemplo, para este, el fabricante nos recomienda una aguja entre 2,5 y 3,5 milímetros. Normalmente el grosor de las agujas va cambiando de medio punto en medio punto, va aumentando de medio punto en medio punto. Entonces tendríamos agujas de 2, de 2,5, de 3, de 3,5, aunque a veces también podemos encontrar agujas de, por ejemplo, 2,25, 2,75, pero lo normal es que vayan aumentando de medio punto en medio punto. Entonces, ¿por qué no nos recomienda una como más concreta? Es decir, o 2,5, o 3, o 3,5. Pues porque depende un poco, sobre todo, de la tensión con la que tejamos cada una y también del proyecto que queramos realizar. No es lo mismo tejer un proyecto que queramos que los puntos queden muy apretados, como puede ser un amigurumi, que queremos que no haya agujeritos entre los puntos para que no se nos salga el relleno del muñequito, que tejer a lo mejor un top que queremos que nos quede suelto, que quede calado. Entonces en ese caso usaríamos un ganchillo un poquito más grande. Pero no solo depende del tipo de proyecto que queramos realizar, sino también de la tensión con la que tejamos cada una. Entonces, si estamos siguiendo un patrón de una diseñadora, normalmente el patrón, la diseñadora te va a indicar en el patrón qué ganchillo recomienda ella, pero además debería incluir una muestra de tensión. La muestra de tensión normalmente se hace para una muestra de 10 centímetros por 10 centímetros, 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto. Y tiene que indicarte también cuántas filas se ha realizado para llegar a los 10 centímetros de alto y cuántos puntos se han realizado por cada fila para llegar a ese ancho. Entonces es importante fijarnos en esta muestra y hacer nuestra muestra también. Entonces, si por ejemplo, en este caso la muestra de este ovillo nos dice que son 36 filas por 26 puntos para tener una muestra de 10 por 10, pero nosotras hacemos una muestra de 36 filas con 26 puntos y nos queda una muestra en vez de 10 por 10, 12 por 12. Pues eso quiere decir que tejemos muy suelto y que normalmente vamos a tener que utilizar un ganchillo pequeño. Si por ejemplo aquí nos indicaba de 2,5 a 3,5, pues normalmente deberíamos utilizar un ganchillo de 2. Pero bueno, eso depende de cada proyecto, de también a lo mejor la tensión con la que la diseñadora teje. Entonces es importante que cuando sigamos un patrón nos fijemos en la muestra y hagamos nuestra propia muestra para adaptar el número de ganchillos si fuera necesario. Yo, por ejemplo, en mi caso suelo tejer muy suelto y cuando a lo mejor una diseñadora indica en el patrón que ella ha usado un ganchillo de 4, yo tengo que usar un ganchillo de 3,5. Pero vamos, que siempre hay que hacer la muestra de tensión porque depende mucho también de la tensión con la que la diseñadora ha tejido su patrón. Entonces eso, no os olvidéis nunca de la muestra de tensión. Sé que da pereza, pero hay que hacerla. Aquí quería mostraros un ejemplo para que veáis la diferencia. He usado con el mismo ovillo y he seguido el mismo patrón y aquí podéis ver, voy a quitar esto porque si no se me desenfoca la cámara, y aquí podéis ver la diferencia de siguiendo el mismo patrón con el mismo ovillo, utilizando ganchillos diferentes, qué diferencia hay en el tamaño. ¿Vale? Esta es una muestra para una plantilla para unos zapatitos de niño o de niña pequeño.
Entonces aquí lo he enganchado a la etiqueta del ovillo para luego, pues si en el día de mañana quiero terminar los zapatitos, pues saber qué material utilicé, con qué ganchillo y demás. Entonces aquí veis en la etiqueta el fabricante nos recomienda un ganchillo de 3. Entonces yo he apuntado por detrás que he hecho 2 muestras, una con un ganchillo de 3 milímetros y otra con un ganchillo de 4 milímetros. Y aquí veis el tamaño que me ha quedado con la de 3 y el tamaño que me ha quedado con la de 4. Pero no solo se diferencian en el tamaño, sino que esta es más rígida y queda más apretada y esta queda muchísimo más suelta, más aireada. Entonces depende de lo que queramos en cada momento. Yo me figuro que para los zapatitos al final usaré la de 3, porque normalmente querré que me quede más tenso. Pero bueno, que lo que quería era mostraros la importancia de escoger bien el tamaño y el grosor de vuestro ganchillo. Bueno, como os decía al principio, además de por el grosor de la aguja, vamos a poder diferenciarlas por el material con el que están hechas y la forma y si tiene mango, sobre todo esas 3 cosas. El material del que están hechas es importante a la hora de saber que, por ejemplo, las agujas metálicas deslizan mejor que las agujas de bambú, por ejemplo. Las agujas de bambú son muy chulas, pero el tejido no desliza tan bien como con una aguja metálica. En una aguja metálica el tejido desliza súper bien y vamos a poder tejer mucho más rápido. ¿Vale? Y además, si estamos tejiendo, por ejemplo, un amigurumi o haciendo un proyecto que requiere mucha tensión al tejer los puntos, la aguja de bambú es como más flexible y a mí me da grima, que nunca me ha pasado, pero me da grimilla que se pueda romper o cascar. También en caso de estar tejiendo un proyecto que requiera mucha tensión, yo suelo usar agujas con mango porque me son más cómodas, porque si no, si tengo que estar apretando y haciendo mucha tensión con una aguja metálica sin mango, me acabo lastimando el dedo. No es que me haga un daño horroroso, pero bueno, me acaba molestando. Entonces prefiero usar con las que tienen mango. Sin embargo, si estamos tejiendo un proyecto que tenga algún tipo de punto fantasía en el que hay que coger hebra varias veces, a veces el ganchillo con mango no es lo más recomendable porque si tenemos que estar acumulando aquí hebras, el ganchillo nos puede entorpecer. Entonces, bueno, esto es subjetivo el tipo de aguja que queréis elegir en ese momento para cada proyecto, más que el grosor, que el grosor sí que es algo importante. Pero bueno, que al final son cosas que son subjetivas. Luego también otra cosa importante es la punta del ganchillo. Por ejemplo, veis, si enfoca bien, que este tiene la punta como muy afiladita y luego tenéis otros que tienen la punta que está como más redondeada, no es tan afilada. Entonces, esto, por ejemplo, si estáis trabajando con un tipo de fibra que tenga varios cabos, a lo mejor este no es el más indicado, este tipo de ganchillo, porque se os puede meter la punta se os puede meter entre los cabos. No sé si me explico bien, pero vaya, que se os puede meter si esta punta, en este caso no va a pasar porque pero bueno, que se os podría meter ahí. Al tener la punta tan afilada, se os puede meter entre los cabos. Entonces, bueno, eso ya iréis viendo sobre la marcha y bueno, según cómo tejáis vosotras y vuestras preferencias, pues podéis elegir unas agujas u otras. Y básicamente, pues eso es lo que os puedo decir de las diferentes agujas que podéis encontrar en el mercado y la importancia de elegir vuestra aguja para cada caso, para cada proyecto y según cómo tejáis vosotras, cómo os guste tejer.